Muy bien, nuevamente buenos días, gracias muchachos a todos, ¿cómo están? No sé cuántos de ustedes han podido leer el clásico literario El maravilloso mago de Oz. Es un libro escrito por el autor norteamericano Frank Baum, que cuenta la historia de varios personajes muy peculiares que se adentran en una aventura tremenda buscando lo que ya tenían. En ese libro vemos un espantapájaros que anhelaba tener cerebro, un león que quería ser valiente y un hombre de hojalata que buscaba un corazón. Sin embargo, en el relato, todo el tiempo nos encontramos con que el espantapájaros es sumamente ingenioso, el león es arrojado, corajudo y el hombre de hojalata es bastante sensible. Salieron a buscar literalmente lo que no se les había perdido, lo que ya tenían en sus manos. Bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los cristianos somos muchas veces así. Nos pasa exactamente lo mismo. Hemos recibido por medio del Evangelio de Jesucristo todo lo que pudiéramos anhelar. Todo lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Y sin embargo, nos perdemos de la libertad y el gozo de recibirlo, de disfrutarlo, y nos vamos a buscarlo donde no lo podemos encontrar. Y nos vamos a buscarlo cuando ya lo tenemos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones basada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Para eso les pido por favor que me acompañen al capítulo 3 de esa epístola, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer la primera mitad de este capítulo, versos 1 al 14, y vamos a ver ahí que Pablo está reprendiendo a los creyentes de Galacia porque se desviaron del evangelio, porque se fueron a buscar fuera del evangelio lo que ya tenían en él, como nos pasa también a nosotros. Y al mismo tiempo vamos a ver en esta porción y en las siguientes cómo Pablo está desarmando, desarticulando el argumento de los falsos maestros, de los judaizantes que querían desviar a los Gálatas y que tristemente ellos estaban escuchando. Gálatas capítulo 3, vamos a ver aquí, hermanos, entonces, que por fe recibimos todo lo que Dios puede dar. Por fe recibimos todo lo que Dios puede dar. Leamos primero los versos 1 al 5. Dice así en la Nueva Biblia de las Américas: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como pueden ver, estamos escuchando en esta porción seis preguntas retóricas, es decir, preguntas que se hacen para afirmar algo que el apóstol está usando. Pero no solamente para informar a los Gálatas sobre algunas cosas, sino que los tiene arrinconados contra la pared. Aquí vemos a un apóstol furioso que les está disparando pregunta tras pregunta, cada una más incisiva que la anterior, para confrontarlos con la absurda decisión que están tomando. La locura inimaginable que están cometiendo. ¿Cuál? Pensar que ellos podían perfeccionarse a sí mismos.
creer que sus buenas obras los hacían más justos delante de Dios. Los Gálatas habían comenzado bien. Pablo les va a decir eso en el capítulo 5. Escucharon el evangelio de la cruz de Cristo de manera tan contundente, de manera tan clara, que Pablo les dice en el versículo 1 que es como si lo hubieran visto con sus propios ojos crucificado ahí en Galacia. Y no solamente lo habían escuchado, ellos lo habían creído. Ellos oyeron con fe que Jesucristo mismo se dio por sus pecados en esa cruz para librarlos de este presente siglo malo, y por nada más que su fe, Dios les había dado el Espíritu, e incluso había obrado milagros entre ellos. Los creyentes ahí en Galacia estaban tan persuadidos por la cruz de Cristo que incluso sufrieron persecución por aceptarla de parte de estos judaizantes, a quienes la cruz les resultaba escandalosa, dice también Pablo en el capítulo 5. Por eso el apóstol, indignado y asombrado, les pregunta: ¿padecieron todo eso en vano? ¿Sufrieron todo eso para nada? ¿Y por qué? Si es para tanto la reacción de Pablo, ¿qué fue lo que pasó pues entre los Gálatas que al apóstol le indigna tanto? El versículo 3 nos ayuda a entender el corazón del problema. Aunque los Gálatas comenzaron la vida cristiana por el Espíritu, es decir, por medio de Dios mismo, creyendo el Evangelio de la gracia, ahora, tal vez sin darse cuenta, están terminando por la carne. ¿Qué significa eso? Que están queriendo perfeccionar o completar, eso es lo que significa ahí literalmente terminar, la obra de Cristo por lo humano. En este contexto, la carne, lo humano, es la obediencia a la ley, son las obras de la ley. Empezaron a depender de su propia obediencia en el camino, en vez de seguir confiando en lo primero que confiaron, en que la cruz de Cristo era suficiente para ellos. Ese es el problema. Los Gálatas llegaron a creer que la cruz no es suficiente para perfeccionar a los cristianos de una vez por todas. Ellos no negaban que la fe no fuera necesaria. Lo que ellos negaban es que la fe fuera suficiente, porque si a la fe hay que sumarle obediencia para que Dios nos acepte plenamente, entonces no somos plenamente aceptados solo por la fe. Si necesitamos algo más que la fe para que Dios nos acepte totalmente, entonces la fe no es suficiente. Así de sencillo. Eso era lo que los Gálatas estaban creyendo. Pero creer eso es decir que la obra de Cristo fue imperfecta, que la obra de Cristo es defectuosa, que quedó incompleta. Es decir, que necesita ser perfeccionada por nosotros. Eso es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Eso es hacer vana la cruz de Cristo, que es lo que Pablo dijo en el versículo 21 del capítulo 2, justo antes de nuestro texto. Es hacer vana la muerte de Cristo. Es tratar a Jesús como un mediocre, que deja sus obras a medio hacer, como un impotente que no es realmente capaz de salvar a nadie. Eso es prácticamente una blasfemia. Y además es tener una visión demasiado elevada de nosotros mismos. Es creer que somos muy buenos. Si yo puedo completar lo que a Cristo le faltó, tengo que ser muy bueno yo entonces. Pero ¿de verdad somos tan arrogantes, tan insensatos como dice el texto, para creer que las cositas buenas que hacemos de vez en cuando impresionan a Dios? De verdad, hablando seriamente, ¿es en serio que nosotros creemos que esas cositas buenas que hacemos de tanto en tanto nos hacen más aceptables delante de Dios?
¿De verdad piensas que esa ofrendita que das de tanto en tanto hace que Dios esté más contento contigo y te ame más? ¿De verdad? ¿De verdad piensas que venir a la iglesia 2 veces al mes es gran cosa y que tiene a Dios muy contento contigo? La Biblia dice que cuando hacemos lo que Dios nos manda, no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer. Somos siervos inútiles. ¿Qué mérito tiene eso? Ninguno. Es más, no solamente no tiene un mérito, es un rechazo y una ofensa a Dios mismo. Esa actitud es ofensiva a Dios. Depender del mérito humano no solamente es demasiado pretencioso de nuestra parte, sino que también, según ya vimos en el capítulo 1, equivale a abandonar a Dios mismo. Y aquí en este texto vemos que es dejar el espíritu para volver a la carne. Es carnal, no espiritual, querer depender de ti mismo y querer ganarte el favor de Dios por tus propias obras. Empezar por la fe y luego querer perfeccionarnos por la ley es tan absurdo, tan necio, tan tonto, como diría Pablo, como decirle al piloto de un avión en pleno vuelo: capitán, no se preocupe, yo hice muchos aviones de papel cuando estaba en el colegio, déjeme, yo termino, tranquilo. Muchas gracias por el empujoncito, por traernos hasta aquí arriba, pero tranquilo, tranquilo, capitán, yo me encargo de terminar. Es tan absurdo como decirle al cardiólogo cirujano en plena cirugía de corazón abierto, suponiendo que uno pudiera hablar con su doctor en ese momento, es como decirle: doctor, listo, ya usted hizo lo más difícil, usted ya me abrió, ya me dio todo lo que yo necesito, déjeme ahí las herramientas que yo termino, déjeme terminar este trabajito. Son aún cómicas las ilustraciones y creo que no le hacen justicia a lo absurdo que es decirle a Dios: gracias porque me abriste la puerta, ahora déjame, yo ando el camino solito, ya no te necesito más, gracias por el empujón, ya puedo seguir por mí mismo. Hermanos, cuidado con pensar así, cuidado con pensar que Jesús solamente nos habilitó para que ahora entonces sí nosotros podamos obedecerlo y ganarnos la bendición de Dios. Mucho cuidado con pensar que Jesús nos abrió la puerta y que ahora nosotros andamos el camino por nuestra propia cuenta, obedeciendo. Eso es lo que muchos cristianos creen, aunque no se dan cuenta. Entienden que la cruz solo sirvió para abrir la puerta, pero que ahora depende todo de ellos. Mucho cuidado con pensar así, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que nos anuncia que llegamos a Dios por la gracia de Cristo de una vez por todas, de una vez y para siempre. Cristo se entregó en la cruz para garantizar nuestra salvación real, para hacernos aceptables delante de Dios hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Si crees eso, es tuyo. Si tú recibes eso por la fe, entonces lo tienes. No hay nada que completar, no hay nada que perfeccionar. No tienes que convencer a Dios de que te acepte mejor. No puedes lograr que Dios te ame más, por nada de lo que hagas. No tienes que hacerte perfecto. Dios hace eso. Pablo le dijo a los filipenses, y curiosamente repetimos este versículo tanto, que por eso yo creo que no nos lo hemos creído del todo, que aquel que comenzó en ellos la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. No solamente completar, perfeccionar, la va a hacer perfecta.
Jesús es no solo el autor de la fe, también es el consumador. Él es el que la empieza, Él es el que la sostiene y Él es el que la termina el día en que la fe ya no sea necesaria. Y Dios nos va a hacer perfectos y nos va a llevar hasta el día final solo por la fe, solo por la confianza en Él. Ya tenemos su bendición por el hecho de ser suyos, por medio del Evangelio. Y esto nos lleva al segundo punto que veremos en esta mañana. Por fe recibimos todo lo que Dios puede dar. En segundo lugar, porque por la fe Dios nos hace suyos. Leamos los versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, anunció el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Por la fe, Dios nos hace suyos. Pablo está usando el ejemplo de Abraham para ilustrar este punto. Abraham era y es una figura muy importante para los judíos. Ellos se enorgullecían de llamarse los hijos de Abraham. Y además le llamaban hijo de Abraham a alguien al que querían honrar especialmente, aquel que era considerado como más justo o más íntegro que los demás. Era como un título de honor, que te dijeran hijo de Abraham. Aquí Pablo lo que está haciendo es que les está volteando la torta a los judaizantes con su argumento. Les está poniendo patas arriba toda su lógica. ¿Por qué? Porque los está llevando a las Escrituras, a Génesis capítulo 15, que leyó Mónica aquí hace un rato, para mostrarles que Abraham llegó a ser justificado, plenamente aceptado por Dios, solo por fe, por creerle a Dios que le había hecho una promesa. No tuvo que conseguir su bendición de ninguna manera. Es más, ¿saben qué? No podía. La ley ni siquiera existía. No había una ley que él pudiera obedecer en ese momento. Sencillamente recibió de Dios la bendición que él le ofreció. Abraham era considerado por estos maestros judaizantes en Galacia el prototipo de conversión al judaísmo, es decir, el modelo a seguir para todo el que quiere hacerse judío, para todo el que quiere llegar a pertenecer al pueblo de Dios. Ellos lo consideraban, como los judíos en general, hijo de Abraham al que era honrado, al que tenía un honor muy elevado. Pero Pablo les está preguntando, ¿cómo se hizo justo Abraham? ¿Cómo recibió Abraham todo ese honor y todo ese estatus y toda esa bendición? ¿Cómo fue que él llegó a ser el padre del pueblo de Dios? Por fe. La fe de Abraham le fue contada como justicia. Pablo les está diciendo en otras palabras, ustedes quieren que Abraham sea el modelo para los gentiles. Ustedes quieren que los cristianos no judíos sigan el ejemplo de Abraham. ¿Listo? Miren cómo fue justificado Abraham. Solo por creer que Dios es capaz de cumplir lo que le había prometido. Silencio. Jaque mate. Nada que decir. Los obligó a aceptar su propia lógica. Y el texto nos dice en el versículo 8 que a Abraham se le predicó el evangelio por adelantado, las buenas noticias. ¿Cuándo? Génesis capítulo 12, cuando Dios le prometió que en él todas las naciones, judíos y gentiles por igual, todas las naciones llegarían a ser benditas. Génesis 12:3. Pablo nos está diciendo muy bien, los que están en Abraham son los que creen como él creyó. Esos son sus hijos, parte del pueblo de Dios, honrados como los más justos.
Y por lo tanto, los que son de la fe o los que creen en el Evangelio como Abraham creyó, esos son tan bendecidos como él. No les falta absolutamente nada de la bendición de Dios. No tienen que conseguirla de ninguna otra manera. Y la reciben aparte de cualquier ley. La bendición que se recibe, en este caso por la fe, incluye ser parte del pueblo de Dios y ser justificado como el más justo. Que a propósito no era Abraham, es Jesús. Nosotros recibimos una justicia tan perfecta como la de Jesús mismo por la fe. ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Qué se le puede agregar a lo perfecto? La Escritura confirma entonces en esta porción que la buena noticia es y siempre ha sido, incluso en el Antiguo Testamento, como nos recordaba Juan Manuel hace un momento, que Dios bendice a todos solamente por fe en sus promesas de salvación. Punto. Solamente por fe. Siempre ha sido por fe. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? Solo tienes que creer en la promesa de salvación que Él nos ha dado en el Evangelio. Deja de pensar que Dios no va a bendecir tu negocio si tú no oras por la mañana con todos tus empleados. Deja de pensar que Dios no va a bendecir tu matrimonio si tú no eres el cónyuge cristiano ideal. Deja de pensar que Dios no puede bendecir a tus hijos, aún con la salvación, si tú no los educas en casa o si tú cometes errores en la crianza o qué sé yo. Otra vez, no nos demos tanta importancia. Nosotros no nos ganamos la bendición de Dios, no tenemos con qué. Si crees en Jesús y confías en su obra en la cruz, ya eres bendito por Dios. La bendición de Dios es tuya, completa, una vez y para siempre. Ya tienes todo el favor de Dios contigo, ya tienes toda tu complacencia. Eres suyo y Él no te abandonará. Aun cuando tomes malas decisiones, quizás especialmente cuando tomes malas decisiones. Efesios 1:3 nos dice que en Cristo Dios nos ha bendecido en el pasado con toda bendición espiritual. No nos falta ni una, no nos falta ni un cachito de ninguna de sus bendiciones. En Cristo Dios nos ha dado ya su bendición. Tratar de ganarla, irónicamente, ¿saben qué es lo que causa? Maldición. Qué ironía, qué paradoja, que tratar de ganarme la bendición de Dios, en lugar de recibirla, me hace maldito en vez de bendito. Miremos el tercer punto. Si no es por la fe, estamos condenados. Versos 10 al 12. Si no es por la fe, estamos condenados. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. En esta porción, el apóstol Pablo nos ofrece dos razones para sustentar que la bendición de Dios viene solo por la fe. Primero, nos dice en el versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque no la cumplen perfectamente. Noten algo, noten que el texto está asumiendo en el verso 10, que los que buscan justificarse por la ley ya están bajo maldición. No es que vayan a llegar a estarlo en el futuro, es que ya lo están. Léalo bien.
están bajo maldición, dice ahí, todos los que son de las obras de la ley. No estarán, están ya hoy bajo maldición. Pablo está citando Deuteronomio 27-26, que resume todas las maldiciones por la desobediencia al pacto que Dios había hecho con Moisés en su tiempo. Vale la pena recordar que cuando Pablo menciona la ley aquí, no se refiere solamente a los 10 mandamientos, que ya serían suficientemente abrumadores para cualquiera de nosotros. Pablo se refiere a la ley como un todo, el libro de la ley, eso es todo el Pentateuco, eso es el contenido de todo el pacto, de todas las regulaciones, de todos los estatutos que Dios le había dado a Moisés. Eran más de 600 y punta. Eso es lo que se está refiriendo aquí por la ley. Tratar de ganarse la bendición de Dios por medio de la obediencia a la ley exige nada menos que ser absolutamente perfectos y sin mancha en todos y cada uno de esos más de 600 preceptos. Perfección absoluta. No hay lugar al error, no hay lugar a la concesión, no hay lugar a la misericordia, no hay lugar a la imperfección. No existe tal cosa como una obediencia imperfecta a la ley. No existe tal cosa como una obediencia parcial a la ley. O la ley se obedece toda, siempre, o no se obedece. Es así de sencillo. El apóstol Santiago lo dice muy tajantemente. Escuchen esto. Cualquiera que guarda toda la ley, dice Santiago, cualquiera que guarda toda la ley, toda, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Cualquiera que cumple toda la ley, pero falla un hito de los puntos, se hizo culpable de todos. El peso de la ley es este: toda, perfecta o nada. Ese es el primer argumento de Pablo para decirnos que la bendición es solo por la fe, porque nadie cumple la ley perfectamente. Y en segundo lugar, Pablo cita la famosa frase del profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Muy bonita, nos encanta, ¿cierto? La repetimos y la decimos, pero en su contexto, y les invito a que lo lean en sus casas, Habacuc capítulos 1 y 2, el Señor mismo es el que pronuncia esa frase para decir que la fe sería la única manera en que su pueblo, sí, su pueblo judío de aquel entonces, sería salvo del juicio venidero. Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, decía: si no es por la fe, Israel caerá bajo el juicio de Dios. Y en ese momento Habacuc anunciaba el juicio de los caldeos o los babilonios, pero hoy en día el juicio final. Si no es por la fe, caemos en el juicio, porque Dios no acepta nada menos que perfección. Ahora, eso era una buena noticia en ese momento, como lo es hoy, porque significa que los israelitas del tiempo de Habacuc no tenían que enfrentarse a Babilonia, que era mucho más poderosa que ellos. No tenían que hacerse santos y puros de la noche a la mañana, que era la razón de su juicio. Solo tenían que confiar en que Dios ofrecería el rescate que prometía. Y lo mismo nos dice a nosotros el Evangelio hoy. Tú no puedes vencer a tus enemigos espirituales. Tú no puedes derrotar tus pecados habituales. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. Tú no puedes ser libre de tu propia maldad por tus propios recursos. Pero tranquilo, tranquila, la buena noticia es que no tienes que hacerlo. La buena noticia que Dios ofrece es que si confías en Jesús, el perfecto a quien Él entregó, el mismo que se entregó para perdonarte de tus pecados y librarte de ellos, entonces serás salvo. Y que no tienes otra opción.
serás justo por la fe y vivirás. Hoy y siempre, delante de Dios y aún después de su juicio venidero. Pero noten algo más, en el versículo 12, Pablo está haciendo un contraste. En el 11 nos dice cuál es el anuncio del Evangelio. El justo vivirá por la fe. Pero en el 12 nos pone lo que sería el anuncio de la ley, entre comillas. ¿Qué es lo que dice la ley? Versículo 12, es una cita de Levítico 18:5. El que las hace, hablando de las obras de la ley, es decir, el que las obedece, vivirá por ellas. Este es el contraste. El Evangelio te dice, cree y vivirás. La ley te dice, cúmpleme toda y vivirás. La ley también promete vida, pero por un camino muy distinto. La ley te dice, ¿quieres vivir? Adelante. Solamente tienes que ser perfecto. Ese es el anuncio de la ley. ¿Eso te parece una buena noticia? ¿Tanto confías en ti mismo como para recibir ese anuncio? Tan insensatos somos. Porque en teoría es así, hay dos caminos para ser bendecidos por Dios. Por un lado tenemos el camino de la fe, que es por gracia, por la confianza en Dios, por el Evangelio. Ese anuncio es música para los oídos de estos pecadores. Cree en Cristo y vivirás para siempre con Dios y toda su bendición. Por el otro tenemos el camino de la ley, de la confianza en ti mismo, de la obediencia. El anuncio es tan cruel que parece un chiste de mal gusto. Haz todo, absolutamente todo lo que la ley demanda, sin error, sin excepción. Y entonces, si lo haces perfectamente, de pronto vivirás. Y algo muy importante que se debe decir y que Pablo está haciendo claro en el verso 12, la ley no se basa en la fe, es decir, la ley no tiene nada que ver con fe. Estos dos caminos son mutuamente excluyentes. Tienes que escoger uno o el otro. No puedes tener ambos, no puedes tener este más un poquito de aquel, no los puedes mezclar, uno o el otro. Confiar un poquito en la ley, un poquito, obedecer un puntico, equivale a desechar completamente la fe. Cuando quieres cumplir uno, te apuntas a cumplirlos todos. Algo de ley, aunque sea chiquitico, es lo mismo que nada de fe. O te justificas por la fe, o eres maldito por la ley. No hay otra opción, no hay un tercer camino, no hay un punto intermedio. La ley y la fe son mutuamente excluyentes. La fe y la ley son incompatibles. O confías en Dios o confías en ti, pero no las dos. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿No te parece que es efectivamente insensato, como dice Pablo, escoger la ley? Si tenemos las dos opciones delante, ¿no ves que de verdad es necio, absurdo, loco, incomprensible escoger la ley? Entendemos por qué el apóstol está tan perplejo, por qué está tan asombrado, por qué está tan fuera de sus cabales. Porque una cosa es que aquel que no conoce el Evangelio piense que puede ser lo suficientemente bueno. Es arrogante, sí, pero al menos es ignorante. Pero otra cosa muy diferente es que los que hemos recibido el Evangelio ahora estemos tratando
de cambiar la mejor noticia del mundo por una noticia tan horrenda como esa de la ley. Eso es lo que no se puede entender. Eso es lo que tiene a Pablo estirándose los cabellos. ¿Cómo es posible que ustedes que recibieron esto no solamente se dejen engañar, fascinar, dice el texto, literalmente hechizar, embrujar, porque nadie en su sano juicio cambiaría eso por lo que les están ofreciendo? Y sin embargo lo hacemos. Sobreestimamos lo buenos que somos y pretendemos depender de trapos de inmundicia delante del juicio de Dios. ¿Sí ven por qué Pablo dice que hay que estar embrujado, hechizado, hipnotizado para desviarse del evangelio? ¿Sí ven por qué dice que es insensato, necio, tonto, incomprensible hacer eso? Nadie en su sano juicio puede ser tan ingenuo, tan tonto, como para preferir la ley implacable por encima de la gracia y la fe. Pero hay buenas noticias en este texto, muy buenas noticias. Miremos los versos 13 y 14. Cristo murió para darnos todo por la fe. Cristo murió para darnos todo por la fe. Versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos y amigos, Cristo no murió en vano. Otra vez lo diré, la cruz de Jesús no fue en vano. No es un adorno, no es un accesorio, no es un accidente. Pablo dice que cuando Jesús colgó de la cruz, nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley. Pagó el precio por liberarnos de ella. ¿Cómo? El texto lo dice: haciéndose maldito Él por nosotros. Y lo hizo con este propósito que el texto también nos dice: para que la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu por fe. Hermanos y amigos, sin cruz no hay bendición para nadie. Si Jesús no se hace maldición por ti, entonces el maldito eres tú. Y no hay otra salida, y no hay escapatoria más que ser perfecto y buena suerte con eso. Pero la buena noticia es que Jesús lo hizo. Es que Jesús se hizo maldición por nosotros, se entregó por ti. Solamente tienes que creerlo y nada más. Por fe recibimos todo lo que Dios puede dar, porque Jesús lo compró a precio de sangre, porque Jesús sufrió todo el peso de la ley que nosotros rompimos y rompemos y romperemos. ¿Es gratis para nosotros? Sí. Es por gracia. Amén. Pero porque a alguien le costó la vida, pero porque alguien lo pagó con su propia sangre. Por eso es que es gratuito para nosotros. Alguien tuvo que morir en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, y sufrir su ira, porque así de malos somos nosotros. Porque no nos arreglamos cumpliendo 2 o 3 mandamientos, porque nuestro problema es mucho más hondo que eso, es mucho más serio. Jesús sufrió todo lo que sufrió, porque Dios nos estaba facilitando las cosas, porque Dios nos estaba rescatando. No en vano hablamos de salvación, porque Dios nos estaba salvando, literalmente, al hacer que su bendición, pasada, presente y futura,
llegue a nosotros solo por fe. Dios nos simplificó la vida a los pecadores. No creas que vas a ser más espiritual si te la complicas. Suena más espiritual, pero no lo es, ya vimos que es carnal. Tampoco creas que te haces más santo a ti mismo por exigirte a ti o a otros lo que Dios no nos exige, como por ejemplo la ley, como por ejemplo nuestra obediencia. En Cristo, ya lo recordamos, Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y que sea espiritual hace que todavía sea mejor esta buena noticia. Pablo está queriendo decir que no solo recibimos la bendición de Abraham, de hecho mírenlo en el texto, verso 14, para que recibiéramos la bendición de Abraham los gentiles y para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. No solo recibimos la bendición de Abraham, recibimos al Espíritu. Y ese Espíritu nos sella, dice Pablo también en Efesios 1, para recibir la herencia futura. Una herencia mucho mejor que la que esperaba Abraham. Porque a Abraham se le prometió la tierra de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. Pero nosotros esperamos recibir en Cristo todo lo que es suyo. Esperamos recibir a Dios mismo en toda plenitud, para siempre, por toda la eternidad como nuestro Padre. Mire lo que dice Gálatas 4:7. Por tanto, ya no eres siervo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y todo eso es nuestro por la fe en el Evangelio. En el Evangelio de la gracia, de la cruz de Jesucristo. Si lo crees, lo tienes. Entonces, hermanos, volvamos a la cruz. Miremos la cruz otra vez como la inobjetable evidencia de cuán profunda es nuestra maldad. Pero también recordando que el Hijo tuvo que morir y hacerse maldito por nosotros, veamos la cruz como la demostración innegable del amor de Dios. La cruz fue tan lejos como Dios tuvo que llegar, pero la cruz fue tan lejos como Dios estuvo dispuesto a llegar, por amor a ti y por amor a mí. La cruz fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para hacernos libres de lo que de otra manera hubiera sido una maldición segura, ineludible, inescapable. Eso significa que Dios de verdad quiere que tú vivas libre, que Dios de verdad quiere que tú vivas gozoso, que tú de verdad celebres la libertad con la que Él te perdonó de una vez por todas. Que no vivas dudando si te va a recibir o no. Que no vivas cuestionándote si eres lo suficientemente bueno o no. No, no lo eres. Pero la buena noticia es que por Cristo no tienes que serlo. Ya no tienes que estar averiguando si Dios realmente está de tu lado. La cruz de su Hijo nos dice que sí, que está a favor de los pecadores, para salvarlos. Y que nuestra condenación es rechazar esa cruz. Hoy o el día final, los condenados, los que están bajo maldición, son los que rechazaron este mensaje, no los que fallaron la ley, los que rechazaron este mensaje de gracia. Nosotros glorificamos a Dios cuando recibimos a Jesús, cuando otra vez no nos damos tanta importancia, cuando sencillamente lo miramos y nos atrevemos a creer que es nuestro, que Él es así de bueno, que el Evangelio es así de buena noticia. Glorificamos mucho a Dios cuando hacemos eso, más que cuando estamos tratando de ser santos nosotros mismos. Es más, así no lo glorificamos, así lo ofendemos, como hemos dicho. Lo abandonamos y lo rechazamos.
Entonces, recibamos este sacrificio en la cruz como suficiente para perdonar nuestros pecados, pero también para librarnos de nuestros pecados en este presente siglo malo y llevarnos hasta el descanso de la gloria venidera. Fuimos salvos por la cruz, estamos siendo salvos por la cruz y seremos salvos por la cruz. ¿Y saben qué vamos a cantar en la eternidad? La cruz. En Apocalipsis vemos el canto de los redimidos y dice así: el cordero que fue inmolado. Entonces, hermanos, si por fe recibimos todo lo que Dios puede dar, recibámoslo por fe y ya. Lo contrario es una sensatez, una insensatez inimaginable. Es creernos buenos nosotros, es ignorar la revelación de Dios en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento, es aferrarse a la arrogancia de ser mi propio Salvador, es renunciar a la única manera en que podemos alcanzar la bendición de Dios y escapar su juicio, es hacer vana la cruz de Cristo, es volver a ponernos al cuello la soga de la maldición de la que fuimos libres. Entonces, como cantábamos hace un rato, recordemos y creamos. Dios nos dio a Cristo y ya no hay nada más que el cielo pueda dar. Dios nos ha dado todo por fe, porque Jesús murió para que así fuera. Y si crees eso, ya lo tienes todo completo y para siempre. Vamos a orar. Te invito a que antes de hacerlo, pienses cómo el Señor te habla en esta mañana y respondas individualmente también. Señor, nosotros nos resistimos mucho a reconocer la maldad que hay en nosotros. Le ponemos otro nombre, le tenemos todo tipo de excusas, la minimizamos de una y mil maneras, pero tu Hijo colgado de una cruz nos silencia, nos hace ponernos la mano en la boca y, como dice tu palabra, quedar convictos de tu juicio. Sin embargo, Señor, gracias por un texto como este que nos recuerda que semejante sentencia, que semejante maldición fue trastornada por ti para convertirse en nuestra más grande bendición, que fue el pago que tu Hijo estuvo dispuesto a ofrecer por darnos todo lo que es suyo, todo lo que tú puedes dar desde ahora y para siempre, solamente por creer, solamente por confiar en ti. Es verdad que esto nos humilla en nuestro orgullo y en nuestras aspiraciones, pero también es verdad y mucho más glorioso que esto nos libera de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, de nuestra innegable y constante quebrantamiento de tu ley. Entonces muéstranos, Señor, una vez más la gloria de aquella cruz y sobre todo la gloria de aquel crucificado, que podamos, así como hicieron los Gálatas en el momento en que Pablo les predicaba, que podamos prácticamente ver a Jesús crucificado hoy delante de nosotros y decir: es mío, lo hizo por mí, lo hizo porque me amó,
para perdonarme mis pecados y librarme de la maldad de este siglo, para llevarme a descansar en casa con Él para siempre. Y que podamos por primera vez o por enésima vez volver a confiar en Él y descansar en su obra como lo que es, una obra perfecta y suficiente. Pues Él mismo gritó desde aquella cruz: consumado es, terminado está, misión cumplida. Ya no hay nada que agregar, ya no hay nada que mejorar, ya no hay nada que completar. Y que esta sea nuestra alabanza desde hoy por los siglos y nuestra libertad según tú mismo quieres que la vivamos. Haznos una iglesia libre por esta cruz, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de aquel que no solo murió allí, sino que resucitó y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Amén.